tercera conferencia de la Semana de la Ciencia y la Innovación y hoy sería a cargo de Jorge Vega Núñez. Está aquí en la mesa también Juan Manuel Rincón, que es el director del área de paleontología y del Museo Bierzo Alto. Bien, un poquito para ponerles y que conozcan un poquito a nuestro ponente de hoy. La temática va a ser el cambio global y desarrollo territorial, el impacto de los incendios dentro del patrimonio cultural, patrimonial y geoambiental. El ponente de hoy, Jorge Vega Núñez, es el director del Centro UNED de Ponferrada, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros Asociados de la UNED, INTECA, codirector de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local, doctor en Economía, máster en Procesos de Integración Económica Internacional en Europa y América Latina, máster en Gestión de Calidad de Centros Universitarios, evaluador acreditado europeo de EFQM, profesor tutor de la UNED desde 1990, responsable de Innovación y Tecnología del Campus Noroeste de la UNED desde 2008 hasta 2017, investigador del Grupo de Investigación Salvis de la Universidad de León desde 2010, investigador del Grupo de Investigación MIO de la Universidad de León desde 2014, investigador del Grupo GIPH de la UNED desde 2017, director del Centro Asociado de la UNED de Ponferrada desde 2018, miembro del Comité Científico de la RVALE desde 2022, codirector de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local de la UNED desde 2023, miembro del Grupo de Expertos de la Fundación Las Médulas desde 2024, 35 años de experiencia en la gestión de entidades públicas y privadas. Pues sin más, te doy paso. Bueno, pues muchas gracias, Juan, presidenta. Es un auténtico placer estar aquí esta tarde en Bendibrio. Gracias sobre todo también a los asistentes, que siempre es lo más importante, ¿no? Que tengamos en estas cosas, que tengamos un público al que dirigirnos. Se me escucha bien, no tengo voz arromo, o sea que tampoco necesito demasiada megafonía. Bueno, yo soy economista, como acaban de escribir, ¿no? en la presentación, con lo cual en unas jornadas en las que se ha hablado con otros enfoques desde visiones bien distintas a la mía, pues la primera cuestión es cómo me adapto yo, con esto que os voy a contar, pues al sentido de la Semana de las Ciencias y para que sea lo más interesante posible. Me podéis interrumpir cuando queráis. Van a salir temas de fuerte debate. Cuando hablamos de cambio global y desarrollo territorial, es un tema de fuerte debate y estoy abierto al debate, no hay ningún tipo de problema. Entonces, he preparado una presentación cortita, tampoco me quiero extender mucho, para que tengamos tiempo precisamente para poder interactuar, ¿no? A ver si me funciona esto, que espero que sí. Bueno, esta es una imagen impresionante que me he tomado prestada la licencia. Bueno, nos han regalado la foto, con lo cual pues me he tomado esa licencia y yo creo que es una muy buena manera de empezar, ¿no? Antes de ayer tuve la suerte de estar en la primera conferencia de apertura, que fue magnífica, por cierto, y se nos hablaba de este tema, ¿no? Se nos hablaba del carbonífero en León, y esta es una imagen, se nos explicó, ¿no? Cómo se había diseñado y el impacto que tiene la imagen. Yo quiero efectivamente partir de aquí y sobre esta magnífica imagen, y aunque soy economista y hablar un economista del carbonífero, pues como que hay que tener un poquito de cuidado. Entonces el carbonífero en León, yo he tirado de la IA, de la inteligencia artificial, que hoy en día pues siempre estamos tirando de estas cosas. A ver qué dice la IA, ¿no? Me pregunté yo, ¿qué dirá la IA del carbonífero en León? Y lo que me ha dicho la IA es, leo literalmente, ¿no? Dice, el carbonífero en León se refiere a la era geológica hace unos 359 a 299 millones de años, cuando se formaron las cuencas hulleras de la provincia, especialmente en el Bierzo y la Sierra. La IA dice, la provincia leonesa se caracterizó por un clima tropical y zonas pantanosas donde la abundante vegetación, helechos y licopodios, entiendo que se dice así, no es mi área de conocimiento evidentemente, dio lugar a grandes depósitos de carbón. Hoy en día la herencia de este periodo es visible en los yacimientos de carbón y los ricos yacimientos de fósforo
fósiles que se encuentran especialmente en escombreras y taludes de minas, según indican fuentes como Aragonito Azul. Qué bien que la IA me diga esto. Lo reconozco. Me encantó. Cuando dice, voy a empezar por aquí, porque qué mejor manera de empezar, ¿no? Qué manera cuando te invita a Aragonito Azul y estás en la tercera semana de la ciencia y la innovación y la inteligencia artificial dice esto, pues hay que empezar por aquí, ¿no? Yo no sé si la IA es muy precisa en esta descripción, porque no es mi área de conocimiento, entonces no sé si todo lo que dice la IA es exactamente así. Seguramente que la referencia a Aragonito es buena, porque Aragonito tiene un papel importante. El resto, pues no sé si es más o menos correcto, ¿no? Pero bueno, sí quiero empezar por aquí, porque efectivamente hay que hablar del carbonífero león, y mi enfoque va a ser el siguiente. En 2004, y aunque soy muy joven, como podéis ver, en 2004 ya estábamos dedicándonos a estos temas de los que voy a hablar hoy, publicamos con fondos europeos, yo siempre cito la fuente de financiación porque estoy obligado a ello, con fondos europeos a través de la Junta de Castilla y León, un trabajo que llevaba por título Después del carbón, ¿qué? Carbonífero león. Y nosotros éramos 4 investigadores, yo era el investigador principal. Después del carbón, ¿qué? Y bueno, este es un antecedente remoto de lo que hoy es la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local, que nace formalmente en el 2019, y yo, digamos, me convierto en codirector de la cátedra, como ha dicho la presentadora, pues un poquito más tarde, ¿no? El otro codirector es mi maestro y amigo José Luis Calvo González, y vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Qué es eso de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local? Ahí veis la URL, la página web que podéis visitar tranquilamente para ver a qué nos dedicamos. ¿Por qué en 2004 hicimos una investigación de título Después del carbón qué? Y yo voy a de manera muy resumida a explicaros esto, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto con estas semanas y con el carbonífero y con todo lo que aquí se ha visto ayer y antes de ayer, que voy a intentar darle un poco de coherencia a todo, a ver si soy capaz. Efectivamente, uno de los ejes de la cátedra es lo que dice el título, ¿no? El desarrollo territorial, el desarrollo local desde un punto de vista sostenible. La cátedra nace aquí, nace en León, nace en el Bierzo, y por tanto, claro, el desarrollo del Bierzo y de León pues, nos preocupa mucho, esa es nuestra razón de ser, ¿no? En 2004 ya era evidente que había que hacer esa pregunta, mucho antes había que hacer esa pregunta, muchísimo antes había que hacer la pregunta, pero en 2004 ya era muy evidente, ¿no? Y bueno, los ejes de trabajo de la cátedra pues han sido varios, siempre en torno al desarrollo territorial desde un punto de vista sostenible. Por supuesto el emprendimiento nos preocupa, después hablaré un poquito de ello. La tecnología también es una de las herramientas que utilizamos en nuestro centro aquí de la UNED. Tenemos un potente centro tecnológico, que también es INTECA, que yo dirijo, es un centro tecnológico. Por supuesto la investigación, una cátedra universitaria pues tiene que hacer también labores naturalmente de investigación, pero hay un eje fundamental, que es la puesta en valor del patrimonio. La puesta en valor del patrimonio, en un sentido muy amplio. Se hablaba el lunes y nos lanzó el guante Juan, y yo lo cogí muy gustoso, se hablaba de un futuro congreso. Efectivamente, me parece una magnífica idea. Un futuro congreso para celebrar aquí, entendí, ¿no? Aquí, en esta misma sede de este magnífico museo que disfrutáis y disfrutamos en el Libre y en el Bierzo y en León y en el mundo, en definitiva, ¿no? Es una magnífica idea y por eso quiero dar la enhorabuena, felicitar a lo que es una entidad adherida de nuestra cátedra, que es esa asociación Aragonito Azul. Hoy hablaba también con Juan, que estamos abiertos a la colaboración con todos los que compartan la visión que tenemos nosotros, evidentemente. Si no compartimos la visión, pues no vamos a colaborar, ¿no? Evidente, la visión hoy la voy a dejar clara, ahora voy a explicar cuál es nuestra visión del desarrollo territorial sostenible, ¿no? Aragonito Azul claramente comparte nuestra visión, o nosotros compartimos la de Aragonito, me da un poco lo mismo, ¿no? Y Juan hablaba hoy también, ¿no?, del museo, hablaba de colaboraciones que por supuesto compartimos visión, Juan, y por tanto os damos la enhorabuena, francamente, por el trabajo que se viene haciendo aquí en Libre,
de puesta en valor del patrimonio, un trabajo magnífico, de mucho nivel, como están demostrando estas ya tercera semana de la ciencia. Pude disfrutar el lunes de la primera conferencia que, insisto, fue de muchísimo nivel, ¿no? Y de eso quiero hablar, de esto. Quiero hablar de puesta en valor del patrimonio y quiero hablar de ese futuro congreso en el que nosotros vamos a aportar todo lo que podamos aportar, porque a esto nos dedicamos. Quiero decir, no es ninguna cosa casual, ni no es ninguna coincidencia, sino que nos dedicamos a esto. Tampoco he venido a vender mi libro, no os preocupéis, ahora que os pongo unos enlaces y unas referencias a nuestros trabajos. No hace falta que compréis el libro, ni mucho menos, porque todo lo que voy a decir se va a encontrar en abierto en la web, está todo en abierto en la web. Aquí he puesto 4 referencias, 4 libros que efectivamente recogen pues, todo lo que voy a decir ahora. Y tenéis ahí también el enlace a la editorial con la que estamos publicando esos cuadernos que se llaman Cuadernos de la Cátedra. El libro original, que de hecho es anterior a los Cuadernos de la Cátedra, también publicado en Dickinson, lleva por título Microeconomía, Teoría y Realidad. Mi enfoque como economista va a ser siempre desde esa microeconomía, y a partir de ahí pues, hemos ido trabajando pues, en estos temas del desarrollo sostenible y territorial. Hay, digamos, el principal referente es ese libro que lleva por título Economía y Desarrollo Territorial Sostenible, Políticas de Desarrollo Sostenible. Ese es el libro cabecera, por así decir, y a partir de ahí pues, estos cuadernos de la cátedra solemos sacar al menos uno anual o incluso un par de ellos al año. Y colaboran un montón de autores. En los primeros libros somos los directores de la cátedra los que hemos empezado a publicar, José Luis y yo, pero hay un montón de autores. Por ejemplo, un cuaderno que va a ser el siguiente, que va a salir, que es el tercero en realidad, habla de patrimonio industrial minero en León. Bueno, en Castilla y León se está poniendo en marcha, ahí también estamos trabajando nosotros, un sistema de gestión integral del patrimonio industrial minero en Castilla y León, con fondos otra vez europeos y otra vez a través de la Junta de Castilla y León, y ahí estamos también nosotros en ese proyecto. Y hay un libro que va a salir ahora que se refiere a eso. Y hay pues, 10 o 12 investigadores que trabajan, expertos en patrimonio industrial, entre ellos conocéis a Roberto Matías, es uno de ellos, y el siguiente cuaderno pues, habla de patrimonio industrial minero. Y bueno, después de ese, otro en el que estoy trabajando yo y del que voy a hablar más hoy, que ni siquiera está publicado, el que voy a anticipar hoy, entonces son primicias algunas cosas que voy a decir, van a aparecer en el 4º cuaderno, que llevará por título Industria Creativa y Desarrollo Territorial, casos de puesta en valor del patrimonio cultural natural en el marco del cambio global. Ese es el 4º cuaderno de la cátedra y os voy a dar unas pinceladas de lo que va a recoger ese trabajo. Vamos a ver si soy capaz de explicar, para que se entienda. Claro, nosotros nos dedicamos efectivamente a un reto que tenemos aquí en la provincia y en la comarca. No es exclusivo nuestro. Ahí veis una foto de la península con las sedes de la UNED. Los puntitos son sedes de la UNED. No está actualizada, porque en León son ya 8 sedes de la UNED y ahí aparecen 5. Hay 3 más. Vamos contracorriente y en un mundo de tecnología y de que casi todo se hace online, nosotros, que somos muy online evidentemente en la UNED, sin embargo, el formato híbrido nos obsesiona, lo online hoy en día, la tecnología, la inteligencia artificial es muy poderosa, pero hay que estar también en los territorios. Por eso seguimos abriendo sedes y seguimos estando cada vez más en los territorios. Es una idea que también quiero lanzar, ¿no? Los colorcitos del mapa indican densidad demográfica, espacios más o menos vacíos. El término vacío no me gusta nada. Cuando se habla de España vacía, vaciada, no me parece adecuado, francamente. Nosotros hablamos de reto demográfico y hablamos de territorios que tienen desequilibrios, problemas socioeconómicos que se derivan de esa cuestión de la pérdida de población y del envejecimiento, etc. Eso nos preocupa mucho. España, no solo el Bierzo, no solo León, tiene un problema en más zonas de reto demográfico. ¿Os suena la Laponia del Sur? Está aquí en España, la Laponia del Sur. La serranía celtibérica,
Hay una red de universidades de la Serranía Celtibérica, la que yo también estoy ahí. Soria, Cuenca, Teruel, eso está todavía mucho peor que nosotros, con una densidad demográfica. Pero es verdad que León pierde población, la provincia. La Ponferrada ciudad ha recuperado un poquito de población, el Ayuntamiento de Ponferrada, de manera excepcional en los últimos años, pero es un problema bastante generalizado en la provincia. Benvibre no sé cómo está, pero confieso, no sé cómo está Benvibre ahora. Dice el Sacabajano. Bueno, España es un país poco poblado, 94 habitantes kilómetro cuadrado. Este dato tendría que actualizarlo, no está muy actualizado, más o menos, ¿no? La media europea está en 121, Francia 119, Países Bajos 507, Alemania 240, Bélgica 381 e incluso Portugal 112. Y 94 es la media en España. Hay territorios que están mucho peor. La Serranía Celtibérica está muchísimo peor. ¿De acuerdo? Y este es un problema que en Europa preocupa. En Europa preocupa este problema. En Europa hay unas políticas de cohesión territorial que abordan. Y en España tenemos un Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, del que hablaré después. Es un problema que preocupa. Porque evidentemente hay unos desequilibrios y unos problemas socioeconómicos graves que se derivan de esa realidad, ¿no? Cuando hablamos del reto del desarrollo sostenible territorial, sostenible, aparecen en nuestro criterio unos déficits culturales y tecnológicos. De hecho, nosotros publicamos un monográfico, eso que estáis viendo ahí es la revista de Economía Industrial y es un monográfico, el número 417, que es de la cátedra. Fue la cátedra la que hizo ese monográfico para esa revista y en ese monográfico hablamos de los déficits culturales y tecnológicos que están detrás de ese problema del reto demográfico. Evidentemente no lo voy a explicar aquí hoy, que sería muy largo, porque hay muchos temas que comentar, pero es verdad, por citar algunas cuestiones culturales y tecnológicas, las actitudes innovadoras y emprendedoras son mejorables, y en cuestiones tecnológicas el ancho de banda en algunos territorios es mejorable. Esto es muy evidente, esto que he dicho es muy evidente. Hay más déficits culturales y hay más déficits tecnológicos, pero estos son evidentes. El tema cultural es un tema muy interesante. Yo después hablaré de otro concepto que es se llama, a ver si os suena, la era antiélites. ¿Os suena este concepto? Es un abogado, politólogo más bien diría yo, español, creo que leonés incluso, Manuel Muñiz. Manuel Muñiz, no sé si le conocéis, creo que es leonés Manuel Muñiz. Español seguro. Creo que ha hecho derecho y también politólogo. Es un trabajo muy interesante, es un investigador muy reputado que ha estado en las mejores universidades a nivel internacional y es una reflexión que hace, no es el único que hace esa reflexión, Tiene que ver esa reflexión también, este concepto sí os va a sonar, la polarización política, ¿os suena? ¿Os suena un poquito? La polarización política. Bueno, pues eso tiene que ver también con ese concepto de era antiélites. Los temas culturales en general son temas muy importantes y cuando hablamos de déficits culturales pues también hay que poner el foco en esto, ¿no? Bueno, pues dicho, hecha esa introducción, vamos a hablar de cambio global, porque el título de la conferencia es Cambio Global y Desarrollo Territorial. Entonces la pregunta es, ¿qué es esto del cambio global? Vamos a ver. Y aquí pone complejidad y enfoque multidisciplinar. Claro, lo del enfoque multidisciplinar me da un balón de oxígeno, porque yo que soy economista, pues comparto mesas con geólogos y muchos más especialistas, ingenieros de minas, y muchos más especialistas que pasan, ¿verdad?, por esta semana de la ciencia y la innovación, ¿no? Cambio global, voy a intentar definirlo de una manera sencilla, ¿no? Es un concepto que se emplea para referirse a los cambios biofísicos también, pero socioeconómicos también, no solo biofísicos, sino socioeconómicos, que están afectando a la estructura y funcionamiento del sistema Tierra. Ahí es nada más y nada menos, biofísico y socioeconómico. Y que incluyen, entre muchas otras alteraciones, en los usos y coberturas del suelo, la composición atmosférica, los caudales fluviales, los ciclos del nitrógeno, el fósforo, el carbono,
las cadenas tróficas marinas, la diversidad biológica, la población humana. Cuando hablamos de reto demográfico, hablamos de población humana, hablamos de despoblación, hablamos de envejecimiento y hablamos de una serie de cuestiones que tienen que ver con la población humana, el uso de los recursos, el consumo de energía, el transporte, la comunicación y un larguísimo etcétera. Un tema muy amplio, un tema complejo. Además de que hay muchos factores implicados, además, y muy relevante, las interacciones y los vínculos entre estos diversos impulsores del cambio también forman parte del cambio global mismo, pudiendo llegar a ser tan importantes o más que cada factor individual. O sea, las relaciones entre los muchos factores también es muy importante. Tanto más que cada factor. Todavía se me complica más la cuestión. Además, el carácter sistémico y sinérgico del cambio global hace que su abordaje científico, evidentemente, sea enormemente complejo, pero bajo su propio funcionamiento suele constituirse bucles de retroalimentación acumulativos, de los cuales muchas veces afloran nuevos problemas sociales, económicos, ecológicos e incluso biofísicos, interconectados, que presentan a su vez sus propias propiedades emergentes. Y esto es de lo que hay que hablar. Si no hablamos de esto, francamente no estamos hablando de nada. Siento ser tan rotundo. Si el enfoque no es multidisciplinar, no hay enfoque. Soy muy rotundo, ¿verdad, Juan? Qué contundente las afirmaciones que estoy haciendo. Alguien se pondrá un poco nervioso. Es verdad que la ciencia hace mucho tiempo que reconoce que tiene que haber un enfoque multidisciplinar. Llevamos años diciendo esto. Incluso cuando alguien hace una tesis doctoral, se le dice, oye, pero preocúpate de la visión multidisciplinar, preocúpate de la visión interdisciplinar. Lo que pasa es que esto es tan complejo que muchas veces la gente simplifica y va a su propio interés, que es sacar la tesis lo mejor que pueda y se hacen enfoques menos interdisciplinares. Estoy siendo muy claro. Incluso hasta estoy ofendiendo a alguien, no lo sé. Si alguien se siente ofendido, que me lo diga. Y podemos también matizar el discurso, ¿no? Esto es un tema importante, es una reflexión importante, ¿verdad? La parte multidisciplinar, la complejidad. Vamos a poner algunos ejemplos, porque si no esto es demasiado etéreo, no es demasiado global, demasiado. Pongamos algunos ejemplos. ¿Les parece bien? Algunos ejemplos para la reflexión y en su caso para el debate, porque aquí lo normal es debatir. Además, hago enunciados muy contundentes para que os genere un poco para que no os durmáis en la sala y que os genere un poco de interés por el debate, ¿no? Ahí hay dos fotos que a lo mejor os suenan. Una es de marzo del 2000, a lo mejor os suena, marzo del 2000. ¿Qué pasaría en marzo del 2000? Y otra es de agosto del 2025. A lo mejor os suenan estas fotos. Y bueno, pueden servir como ejemplo de lo que quiero trasladar aquí, ¿no? Para reflejar dicha complejidad, a modo de ejemplo, podemos plantear la relación del cambio, por ejemplo, climático. El cambio climático forma parte del cambio global, es uno de los elementos del cambio global. Todo puede discutirse, podemos discutir el cambio climático, podemos incluso discutir el cambio global, podemos discutirlo todo, ¿no? Con la pandemia de marzo del 2000 o con la tragedia de los incendios forestales que hemos sufrido este mes de agosto, sobre todo, veis el mapa, sobre todo, eso es muy interesante, en el oeste peninsular. Hay un triángulo del fuego. ¿Os suena el triángulo del fuego? Son 3 provincias: León, Zamora y Orense. Bueno, interesante. Triángulo del fuego. Y además podemos preguntarnos por las relaciones de estos fenómenos con el reto demográfico. ¿Por qué tiene que ver todo esto con lo que Jorge está diciendo del reto demográfico y del desarrollo territorial, ¿no? Bueno, emergencia climática, pacto de Estado. ¿Os suena? Este viene fuerte hoy, Jorge viene fuerte hoy. Emergencia climática, pacto de Estado. Esto ha pasado aquí hace unos pocos días, aquí al lado, en un sitio que se llama la Técnica Cultural.
Hubo un presidente y 4 ministros. Y amenazaron con volver todos los años. No, por Dios. Me río un poquito porque estoy generando debate, ¿eh? Estoy generando debate. ¿Os suena esto? ¿Lo leísteis en la prensa? Sí. Yo sé que hay un fuerte debate, evidentemente, por eso estoy comentando esto. Sé que hay un fuerte debate y por eso lo pongo encima de la mesa, ¿no? Bueno, pues hablando de esto, formando parte del cambio global, efectivamente tenemos el cambio climático, que según el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que yo no formo parte de él, yo formo parte de muchos grupos de investigación, pero no de este, que no es mi área de conocimiento, evidentemente, el cambio climático, se define como un cambio en el estado del clima que puede ser identificado, por ejemplo, mediante el uso de pruebas estadísticas, por cambios en la media y o la variabilidad de sus propiedades y que persiste por un periodo de tiempo prolongado, décadas o más. Ahí hay una imagen, la crisis climática llega a toda España, que se publicó en algún medio y que no voy a citar porque tampoco voy a entrar en esos detalles. Según algunos autores, además, el cambio climático puede haber afectado al coronavirus causante de la COVID-19. Bueno, también resulta interesante, en sentido inverso, analizar los efectos de dicha pandemia sobre el cambio climático. Volvemos a la idea de cambio global, de la complejidad, todo afecta a todo. En todo caso, para nosotros, para mi cátedra, lo relevante, volvemos a nuestro libro, a nuestro tema, es analizar los efectos de todo esto sobre el reto demográfico y el desarrollo socioeconómico. Bien. Pero continuando con ese enfoque del cambio global, y ahí pone del carbonífero al vergel. ¿Qué será eso del vergel? ¿Qué será el vergel? No sé qué será el vergel. Continuando con nuestro enfoque de cambio global y su complejidad subyacente, también resulta relevante analizar los efectos de los desequilibrios sociodemográficos sobre la emergencia climática manifestada de forma trágica en los incendios forestales de agosto del 25. ¿Y esta frase a qué se refiere? Esta frase se refiere a que los expertos en estos temas de los incendios, que hemos leído mucho, supongo que también vosotros habéis leído mucho de lo que se ha publicado desde agosto hasta aquí de ese tema, ¿no? Ha habido muchísimas publicaciones que, por cierto, no son nuevas, porque los expertos llevan investigando sobre este tema y publicando ya bastante tiempo, ¿no? Una de las cuestiones que plantean los expertos es que efectivamente el reto demográfico influye, es una causa, es un factor relevante del tema de incendios. Si los pueblos están vacíos y no se limpian los montes, dicen los expertos, va a ser difícil hacer frente al problema del incendio. Hay mucha biomasa y si nadie hay allí ni para limpiarlo ni para apagarlo, pues tenemos un problema con ese territorio. Esto lo habéis leído, ¿verdad? La relación hay muchos más factores, ¿eh? Se ha hablado de que el cambio climático, aquí pone evolución de la temperatura media en la península. ¿Lo veis? ¿Os acordáis de las temperaturas que había en la primera quincena? Yo estaba en Portugal. En Portugal no hacía tanto calor. Donde yo estaba no hacía tanto calor. Pero yo leía en la prensa las temperaturas que había en el Bierzo en la primera quincena de agosto. ¿Os acordáis? Sí. Haced un poquito de memoria. ¿Qué temperaturas hubo en esa quincena? ¿Muy altas de cuánto? ¿Os acordáis? Muchos días. ¿Os acordáis? Bueno, ahí veis la evolución desde 1960 hasta ahora de la temperatura media en la península. Y efectivamente los diferentes expertos que han hablado de estos temas de los incendios han citado el tema del clima, lógicamente, pero también han citado el tema del reto demográfico. Como muy importante, como relevante. Si no hay gente en los pueblos, pues las cosas cambian. O si la gente está muy envejecida, las cosas cambian, ¿no? El Bierzo no significa vergel. La palabra Bierzo no significa vergel. Esto hay una cierta confusión a veces con esto. El Bierzo es maravilloso. Yo soy de Curullón. Yo soy berciano. El Bierzo es una maravilla. El Bierzo no significa vergel, pero es verdad que muchas veces nos referimos al Bierzo como vergel. Es verdad, ¿no? Y todos sabemos que disfrutamos de un microclima mediterráneo, suave, que aunque está cambiando, mediterráneo, suave, resultado de la combinación del clima atlántico y del Mediterráneo continental y de
y de esta olla berciana elegantemente circundada por una mirada circular. Esto lo sabemos todos. La olla berciana, la mirada circular, aquí también podría ser más preciso hablar del Bierzo bajo, del Bierzo alto, podríamos ser más precisos. Y hay varias realidades en el Bierzo, y también lo sabemos. También lo sabemos. Que eso también abriría otro debate, por cierto. Eso abriría otro debate, ¿no? Otro debate. Por cierto, el 22 de octubre, que es mi cumpleaños, recordarlo, el 22 de octubre del 2000, a ver, mi memoria es frágil, del 2000, era Prada el que lideraba el movimiento Salvemos el Bierzo. Prada, una manifestación de hasta 8.000 personas en Ponferrada, que tenía que ver con las energías renovables. Y el eslogan era algo así como: energías renovables sí, pero no así. ¿Suena esto? ¿Era el 22 de octubre de qué año? No hace mucho. 21, 22. 21, 22, por ahí. No, más bien 24 o 23. Más bien, Sí. igual 23. Es un tema también relevante. El movimiento Salvemos el Bierzo, ¿suena? El movimiento Salvemos el Bierzo. ¿Os suena de algo? Me Prada tope lo conocéis todos. Sí, sí. Sí, ¿no? A Prada sí, ¿no? Y al movimiento Salvemos el Bierzo, que en aquellas épocas lideró Prada tope, y que había hasta 50 entidades de muchos tipos que estaban en ese... ¿Os suena algo esto? Y lo de... Claro, cuando yo hablo de esto, digo sí, pero cuidado, hay varios Bierzos en este sentido, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con aquel eslogan, ¿eh? No todo el mundo estaba de acuerdo. Y no es lo mismo una zona muy productora de castañas y de vino como Curullón, donde hay una bodega magnífica en la que está Ricardo Pérez Palacio, que también abanderaba ese movimiento, de otras zonas del Bierzo Alto, en el que a lo mejor los parques eólicos no están en discusión. ¿Esto que suena, lo que digo suena raro o me seguís? ¿O estoy en otro No, Bierzo? yo te sigo. Me vais siguiendo, ¿no? Yo sí. Como veis, son temas todos de debate, ¿verdad? Son de matices, de debate, de visiones, ¿no? Pero bueno, es verdad que el Bierzo es un vergel, y es verdad que hay un microclima, o había, ya veremos en el futuro inmediato, porque está cambiando, ¿verdad? Y es verdad que sufrimos incendios. Yo llegué al Bierzo el 15 de agosto y cambió mi vida. Yo no he vivido nada así jamás. Cuando yo llegué de Portugal el 15 de agosto aquí y entré por Lugo y hice 100 kilómetros en una nube de humo terrorífica y tuve que estar 3 días encerrado en Curullón sin poder salir porque las partículas 2.5 eran peligrosas para la vida, dije, pensé yo que llevo tiempo investigando sobre el cambio global, yo no sabía lo que era el cambio global hasta que llegué el 15 de agosto al Bierzo. No lo sabía. O sea, no lo había experimentado en mis carnes. Yo ese día lo experimenté en mis carnes. Dije, menuda nube de humo, y yo no había estado nunca 3 días. Había estado encerrado con la pandemia, sí, como todos vosotros. Pero con una nube tóxica de humo, de partículas, ¿sabéis? ¿Os suena las partículas 2.5? ¿Sabéis la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a partir de qué nivel dice que es peligroso? 60. ¿Sabéis el nivel al que llegamos aquellos días? Rondó 600. Los sensores que teníamos puestos en las redes de investigación, yo decía, eso no es posible, el sensor se ha roto el sensor, no es posible. Y entonces empecé a reflexionar, oye, esto del cambio global, le tengo que dar una vuelta, le tengo que dar unas cuantas vueltas. Yo no había vivido, yo no sé vosotros, es verdad que soy muy joven, no soy tan joven, no había tenido tiempo de vivir, yo no había vivido nada así. Tampoco he vivido una pandemia de estar encerrado en marzo de 2020, tampoco me tocó. Entonces, me interesa que hagamos esta reflexión, ¿no? De temas que son novedosos, son inéditos. Y lo que es peor, venía de Portugal y yo formo parte del grupo de expertos de médulas. Y el día 9 de agosto me llaman y oye, que está haciendo médulas. ¿Cómo?
¿qué me estás contando? No, pero parece que es poca cosa. Sin embargo, el día 10, y de manera inédita, de manera que los expertos no lo habían visto nunca, porque los compañeros del CSIC que han hecho la investigación en médulas, el grupo que coordina Madrigal, Javier Madrigal, que trabaja con nosotros en estos temas de médulas, dice que no han visto nada igual. No han visto nada igual. El día 9 parecía poca cosa y sin embargo el día 10, un investigador que también es berciano, que trabaja aquí en Almázcara, Coco, es ingeniero forestal, trabaja con mi buena amiga Natalia Arnaiz, decía, Jorge, era como una bola de fuego, era como una explosión de fuego. Trabaja aquí en Almázcara. Claro, estas cosas pues te hacen pensar, ¿no? Vamos a ver, esto que es inédito, esto que es novedoso, pero esto qué es esto, ¿no? Más cuestiones para el debate, todos para el debate. La paradoja de la abundancia, ¿os suena? La paradoja de la abundancia. Bueno, hay territorios, es paradójico, hay territorios que son muy ricos en recursos, por ejemplo el Bierzo, no es exclusivo del Bierzo, ¿eh? Hay muchos territorios que son muy ricos en recursos naturales, patrimoniales, etcétera, y que sufren esta paradoja. Tienen problemas de desarrollo socioeconómico. Anda. Claro, lo que sí os suena a todos, después del carbonqué y del carbonífero, os suena que aquí hubo, durante un siglo alegre, una explotación basada en el carbón, en la técnica del carbón, eso os suena a todos, estamos en el libre, ¿no? Muy relevante, eso nos suena a todos. Se habla a veces de monocultivo, ¿no? Nos focalizamos en eso, y hubo mucho dinero. Ponferrada no se llama la ciudad del dólar por el carbón, se llama la ciudad del dólar por el wolfram. Curullón tiene wolfram. Las médulas fue mucho antes que el wolfram, y también antes que el carbón. O sea, somos un territorio que tenemos tantos recursos que llevamos mucho tiempo, es algo casi ya cultural, explotando ese tipo de recursos. Y eso a veces conduce a paradojas de la abundancia. Y cuando uno pone todo el foco en algo, deja detrás otras cosas. Otras cosas como, por ejemplo, nuestro enorme potencial agroalimentario, con hasta 8 sellos de calidad. Sabéis que ahora también la miel va a ser el 8º sello de calidad. ¿Os suena esto? Todo esto tiene que ver con ese fenómeno que no es exclusivo del Bierzo y es incluso habitual en ciertos territorios que tienen esa exuberancia de recursos que denominamos la paradoja de la abundancia. Claro, y llegamos a la era antiélites, y esto todavía se nos complica más. Era un poco complicado, todavía se complica un poco más, ¿no? Claro, en agosto del 2025 el Bierzo, al igual que sobre todo amplias zonas del oeste peninsular, sufre una ola, en ese triángulo del fuego sobre todo, de incendios que se denominan de sexta generación, que evidentemente amenaza seriamente a ese denominado vergel, dañando de manera significativa su patrimonio natural y cultural. Esto es evidente. Y la foto es de médulas. La foto es de médulas de finales de agosto. La reconocéis, ¿verdad? La foto es de médulas. Yo estuve allí. Tardé en ir, ¿eh? No me atreví a ir. Yo no quería ir a médulas. Ni quería subir al Morredero. No quería ver lo quemado de cerca, francamente. Me voy a disgustar de una manera. A Curullón no llegó el incendio, ¿eh? El alcalde de mi pueblo, Luis, buen amigo, mandó un mensaje que mucha gente no lo entendió. Oye, que está a 2 días. Estaba en Oencia el fuego. Puede llegar. A este ritmo llegará mañana. A Curullón no llegó. Y a mí me ha costado ir a médulas. Tardé unos días, tardé semanas en ir a médulas. Estoy en un grupo de expertos, había que ir a médulas, ¿no? Claro, ¿y habéis ido a médulas después del incendio? Y al Morredero, al Morredero, ¿visteis en la Vuelta Ciclista a España cuando el típico helicóptero sacó las imágenes del Morredero en la Vuelta Ciclista a España? ¿Lo visteis? Sí. Bueno, claro, pues un debate en la era antiélites, Manuel Muñiz, sostenibilidad versus regeneración.
conceptos polémicos pero necesarios. Ya, tenemos poco tiempo y por tanto no vamos a poder hablar de todas las cosas que podríamos hablar, ¿no? El concepto de sostenibilidad ya está también en entredicho. Está en entredicho. Hace tiempo que venimos hablando de sostenibilidad. Mi cátedra se llama Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local, y yo soy muy consciente de que el concepto de sostenibilidad está en entredicho. Ahora hay unas corrientes más novedosas que ponen en duda ese concepto de sostenibilidad porque se queda corto, es insuficiente, y quieren dar un paso más hacia el concepto de regeneración. ¿Os suena este discurso, este análisis? El concepto de regeneración. Es como sostenible, pero un paso más. Un paso más. Es que los debates, Juan, no terminan. Todo es un debate. La realidad sociopolítica actual, muy polarizada, como todos conocemos, que forma parte del cambio global, esa polarización forma parte del cambio global, dificulta de manera muy significativa alcanzar los consensos que serían necesarios para hacer frente a retos de esta naturaleza. Cuando hay un reto muy grande, esto es una cosa ancestral que todo el mundo lo sabe, nos tenemos que juntar todos para hacer frente al reto. Si no somos capaces de juntarnos todos para hacer frente al reto, el reto no lo vamos a resolver. Esto también lo sabemos. Por tanto, si no alcanzamos consensos en cuanto a cómo abordar estos retos, pues ya hemos perdido la batalla. Claro, por la realidad sociopolítica actual, en esa era antiélites. A mí me ha pasado, yo soy doctor en economía y yo he llegado a sitios, hace poco en el Caurel, es un sitio magnífico, maravilloso, llegué allí y la gente fue amable, pero me miraban así diciendo, vaya, ¿usted es un académico de la universidad? Sí, pero antiélites. Cuando decimos antiélites es sobre todo antiélites intelectuales, no antiélites económicas, lo cual es también casi sorprendente. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Pensad, ¿quién gobierna Estados Unidos? ¿El dueño de Tesla, cómo se llama? ¿Y qué relación tiene Tesla con eso? No hablamos de antiélites económicas, hablamos sobre todo de antiélites intelectuales. Y a mí me ha pasado esto, oye, usted es doctor, usted es académico, ¿qué viene? ¿A darnos lecciones? No hace falta que usted venga a darnos lecciones, porque apagar el fuego sabemos nosotros, que somos los que llevamos aquí toda la vida apagando fuego. Eso está pasando ahora, No sé qué ha pasado. ¿Os suena esto? ¿Os suena esto de las élites antiélites, sobre todo intelectuales? Es un fenómeno curioso. El otro día cuando decía Juan, oye, es que citabas a unos académicos franceses que eran el top, yo decía, qué bien que sean el top. Y preguntaba yo, ¿y quién estará frente a ellos? De esto también tenemos que hablar. Si no hablamos de esto, nos estamos equivocando. Claro, pues tenemos un reto muy importante. Y el contexto no es fácil. Y fijaros, la foto esta para mí es terrorífica. ¿Qué pintaré yo en esta foto? Pero ¿por qué me pillaría a mí el 15 de agosto el tema de médulas siendo un grupo, somos cuatro expertos que nos habían encargado el sistema de gestión integral de médulas, porque médulas todavía no había rematado su sistema de gestión integral, y llega el incendio, Juan, y yo formaba parte del grupo de expertos. En el Diario de León de hoy, si lo habéis leído, Diario de León de hoy, titular: las médulas serán un espejo del resurgir patrimonial en el mundo. ¡Buah! Vaya titular, Lo voy a volver a leer. Las médulas serán un espejo del resurgir patrimonial en el mundo. Cuando vi el diario hoy, dije, la conferencia ya la tengo hecha. Entre la foto del carbonífero, entre la IA que te cita a Aragonito Azul y el Diario de León, la conferencia ya estaba hecha, Sale una foto de las médulas y, bueno, explica efectivamente que el consejero de Cultura
el señor Santonja, pues efectivamente la Junta de Castilla y León está haciendo un esfuerzo enorme ahora económico para recuperar el desastre de Médulas. Yo soy consciente y doy fe, porque estoy en ese grupo de expertos mano a mano con la Junta. Eso es cierto. Repito, eso es cierto. El plan de recuperación por desastre que está desarrollando la Junta de Castilla y León lo estamos diseñando nuestros 4 grupos de expertos y muchos colaboradores. El CSIC y muchos colaboradores. Y la Junta se ha volcado. Si no se hubiese volcado, yo ya habría dimitido. Qué contundente soy hoy, Juan. Soy contundente, ¿verdad? Esto lo dije el primer día. El día 10 de agosto llamé y dije, mirad, si esto se politiza, no contéis conmigo. Era antiélites. Cambio global. Digo, ¿pero dónde estoy metido? Esto es el final para mí. Es mi final profesional. Estoy acabado. Y lo dije, si se politiza, en el minuto siguiente yo limito. Afortunadamente, hasta ahora no ha ocurrido. Y la Junta de Castilla y León, que es el que pilota, el responsable del Patrimonio Mundial de Médulas, es el Gobierno de España, es el Ministerio de Cultura, que es el responsable de los patrimonios mundiales, pero el Ministerio de Cultura delega en la comunidad autónoma. Por delegación del Ministerio de Cultura español, es la Junta de Castilla y León la responsable de ese patrimonio mundial. ¿Conocéis Médulas? Sí, pero ¿conocéis cómo se ha gestionado Médulas hasta ahora? ¿Conocéis? En el Bierzo es el patrimonio mundial que tenemos. No solo del Bierzo, es uno de los grandes patrimonios mundiales. Está reconocidísimo Médulas. Médulas ha tenido problemas muy graves de gestión, gravísimos, desde que es patrimonio mundial. ¿Sabéis cuántos años hace que Médulas es patrimonio mundial? ¿Alguien se sabe el dato? 20 y tantos, 30, 20 y muchos. 97 puede ser, o suena, 97 puede ser. Ha tenido un problema de gestión siempre, que a mi juicio tiene que ver con todo lo que explicaba hasta ahora. Con los problemas del cambio global, con los problemas culturales, con todo eso. Es un problema complejo. Yo conozco lo que ha pasado en Médulas porque me lo han, claro, cuando me metí en esta historia me han informado muy bien y hay cosas que te las cuentan y no te las crees. De verdad, es que no te las crees. No te las crees. Bueno, pues estamos ahí. Estamos ahí en una situación muy compleja, extremadamente compleja. Pasado mañana es día 14 de noviembre, ¿verdad? En ARPA lo conocéis, ARPA, a ver cómo lo digo, es una feria que se celebra en Valladolid, en este caso, sobre patrimonio. Pues el día 14 de noviembre, a las 4:30, hay una presentación, leo literalmente, Plan de Gestión Integral de las Médulas en entornos post-desastre, a cargo del Grupo Autónomo de Expertos, que asesora a la Fundación Las Médulas. Estará el Director General de Patrimonio, que es Juan Carlos Prieto Bielba, y estaremos los 4 expertos, José Ignacio Gallego, que es asesor de la UNESCO y de programas de diplomacia, y está en un programa espectacular en Arabia Saudí, Darío Álvarez, que es catedrático de la Universidad de Valladolid, Ram Epic, que es arquitecto y asesor de ICOMOS Internacional, y estoy yo. Estos somos los 4 expertos a los que les pilló el incendio en Médulas. Pero vuelvo a decir, de momento la Junta de Castilla y León sí está haciendo su trabajo. Y el plan de inversión es tremendo, no tiene precedentes. El plan de inversión de la Junta en Médulas no tiene precedentes. Pero no solamente la Junta. Hay un consenso, y esto ahora mismo es algo atípico, es algo excepcional. En un ambiente de polarización tremenda política y un ambiente que podemos calificar de era antiélites, como excepción, de momento en Médulas, y han pasado ya unas cuantas semanas, desde mediados de agosto hasta hoy, como excepción,
hay un consenso entre el Gobierno de España a través del Ministerio de Cultura, que está totalmente alineado con la Junta de Castilla y León. Hay un grupo que se llama el EGIR, el Equipo Interinstitucional de Gestión de Médulas, que preside el presidente, porque quiso hacerlo él, Mañueco. Ese grupo de recuperación lo preside Mañueco. Delega en Santonja, el consejero de Culturas. Juan Carlos es el brazo ejecutor, director general de Patrimonio. El Ministerio de Cultura totalmente alineado. Gobierno de España. La Junta de Castilla y León. La Diputación de León, que también está en la Fundación Las Médulas, y totalmente alineada. El Consejo Comarcal del Bierzo, totalmente alineado. Los ayuntamientos, que tienen serios problemas muy severos, llegando hasta la está judicializado el tema de médulas, no sé si lo sabíais. Se ha llegado a los juzgados. Lo puedo decir porque es público. Fijaros de lo que estoy hablando, pues alineados también. Todo el mundo hasta ahora está alineado. En el momento en que ese consenso no se ve, yo abandonaré el banco. Y de eso he venido a hablar aquí hoy. Porque o conseguimos el consenso o no lo vamos a lograr. Y yo, como profesional, para fracasar, advierto del problema y me voy. Es mi obligación como profesional. Para eso estoy. Para advertir del problema según mi visión, según mi diagnóstico, y decir, como no tiene solución, abandono. Claro, lo que estoy diciendo es muy rotundo, ¿verdad? Porque si no hay hablo de grandes retos. El reto de médulas es un gran reto, evidentemente, ¿no? Es un gran reto. Hay retos grandes y retos pequeños. El reto demográfico es un gran reto. Los retos grandes, o tenemos consenso o no tienen solución. Médulas es un reto grande. Si no hay consenso, no hay solución. Porque UNESCO, que es la entidad de Naciones Unidas en estos temas del patrimonio mundial, está evaluando, claro. Fue quien nos concedió, ¿verdad?, ese sello de patrimonio mundial, y si no cumples con los requerimientos del patrimonio mundial, te retiran el sello. Es así. Si no hay consenso, no hay nada que hacer. Claro, por tanto, hay que hablar de cambio global. Hay que hablar de cambio global, hay que hablar de todos estos temas, porque si no, los grandes retos no se van a poder resolver y entonces tendremos un problema. A partir de aquí voy a ir mucho más rápido y voy a deciros ya más en positivo, porque esto que he dicho suena como muy amenazante, ¿verdad? Un gran reto que o nos juntamos todos o no se resuelve, y dice un señor que se va porque no se resuelve. Suena como negativo, ¿verdad? A partir de ahora voy a intentar dulcificar la charla, intentar ser todo lo positivo que puedo, ¿vale? Y también realista, tampoco voy a negar esa realidad, ¿no? Bueno, ¿cuál es el modelo de desarrollo territorial sostenible que nosotros aportamos, ¿no? Está basado, ahí veis, muy rápido ahora, muy esquemático, no os quiero aburrir con esta parte, porque quiero además escucharos y que me critiquéis sobre todo. En la economía circular, en los ODS, ¿os suenan los ODS? En los objetivos del Horizonte 2030 de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, economía circular, industrias creativas, y las industrias creativas tienen dos partes, la economía del conocimiento y las industrias culturales. Este museo forma parte de ese concepto de industrias culturales. Pero no solo eso, no solamente forma parte de la industria cultural, sino que también forma parte porque hay investigación, hay aquí investigadores en estas mesas trabajando de la economía del conocimiento, de la investigación. Es un ejemplo de esto que estamos hablando, ¿no? Hay que hablar de cohesión social y territorial, hay que hablar de ecosistemas de innovación colaborativa. Mirad, cuando nos llamaron al grupo de expertos en médulas antes de los incendios, les propusimos un método de trabajo, que es el que aparece en esta diapositiva. ¿Os suenan los laboratorios vivos? ¿Os suena eso? Es una forma de innovar. ¿Os suena la quíntuple hélice de la innovación? ¿Os suena que para innovar y hacer frente a grandes retos hay que tener en cuenta a todo el mundo? A todo el mundo. Para innovar bien. Esta semana se llaman Semanas de la Ciencia y de la... pues para innovar hay que
saber innovar. Y para innovar, el enfoque más adecuado en nuestro criterio es el enfoque integral, el enfoque global, la quíntuple hélice, que es tener en cuenta, por supuesto, a la academia, por supuesto, a las universidades, por supuesto, pero también a la industria, también al gobierno, también a la sociedad. Cambio global, cambio climático y también al medio ambiente. Eso es la quíntuple hélice. Y los laboratorios vivos están basados en esa idea. Y este es el modelo que propusimos para Médulas, para el sistema de gestión integral de Médulas. Básicamente escuchar a la gente, ir allí y preguntar, pero ¿cómo lleváis 30 años con problemas? ¿Por qué? ¿Por qué lleváis 30 años con problemas? Escuchar. Escuchar. Y escuchar a todo el mundo. No es fácil, ¿eh? Pero si no se hace así, pues lo mejor es no ir, francamente. Lo mejor es no ir. Hay que hablar de cohesión social y territorial, de ecosistemas de innovación colaborativa. Hay que hablar, la pregunta que le hice a la IA es carbonífero en León y me habló de aragonito azul. Vamos a seguir hablando de la IA. Innovación social en la era de la inteligencia artificial. Claro, estamos casi en 2026 y hay que hablar de redes sociales y hay que hablar de pantallitas también, y hay que hablar de muchos problemas que se derivan también de ahí, ¿eh? De problemas nuevos problemas. Redes sociales, hiperconexión, enormidad, comunalidad, especificidad, la economía de la larga cola, la economía de la colaboración. Vamos a ver, tampoco voy a explicar todo esto porque me llevaría mucho rato, ¿no? Pero de manera muy resumida. Todo esto genera grandes oportunidades, es verdad. Es verdad. Antes un músico, para ganarse la vida lo tenía bastante difícil. O conseguía grandes éxitos, o no triunfaba, ¿no? Sin embargo, ahora es diferente. Desde la era del streaming, sigue siendo difícil, ¿eh? Pero desde la era del streaming tú puedes colocar tu música con muy poco dinero. No hace falta que una discográfica multinacional, las 5 grandes históricas que ha habido, ¿no?, te fiche y puedes colocar. A eso se llama economía de la larga cola. Y eso se basa en la especificidad de las redes sociales. Hoy en día estos aparatitos generan muchas oportunidades, pero también muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Que también tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y no tengo tiempo de explicar ni las oportunidades ni los problemas, pero es otro tema que hay que tener en cuenta, ¿no? La tecnología. Hombre, si hablamos de cohesión social y hablamos de ecosistemas de innovación colaborativa, hay que hablar, y hablábamos antes de los déficits culturales, de la falta de actitud emprendedora, pues o animamos a la gente a emprender o tenemos un problema, ¿no? Bueno, yo ahí simplemente, como tampoco tenemos tiempo, os doy una referencia, ¿no? Nosotros creemos mucho en estos territorios del emprendimiento, también de base tecnológica, hay que aprovechar la tecnología porque está ahí, pero sobre todo el emprendimiento de tipo social. El emprendimiento social también, porque afrontamos retos sociales. El que los pueblos estén quedándose vacíos y que haya gente muy mayor y muy dependiente es un problema social, fundamentalmente social, también económico, socioeconómico, ¿no? Ahí os doy una referencia de un proyecto en el que hemos trabajado que tiene que ver con todo esto. Y bueno, ¿y qué hemos logrado hasta ahora por ser positivo? Pues hemos tratado desde nuestra cátedra de ir desarrollando un ecosistema de innovación colaborativa para hacer frente a todo este problema en base al reto que hemos afrontado de la reactivación. No hablamos de España vacía, hablamos de la reactivación de territorios desequilibrados económicamente y en vía de despoblamiento. Nuestra hipótesis de trabajo es que para afrontar un gran reto o nos juntamos todos y consensuamos el modelo o ya hemos fracasado. Y cuando nos juntamos todos le hemos denominado a esa xuntanza, en su idioma hablamos gallego de lengua nativa, a la xuntanza le llamamos ecosistema de innovación colaborativa, que el objetivo primero es consensuar un modelo adecuado para ser capaz
de hacer frente al reto. Y segundo, desarrollar ese modelo en la práctica en base a un sistema que, si estamos todos juntos, tiene que haber parte pública y parte privada. Ya hemos abierto otro melón. Público-privado. Casi nada. Pero si no, no lo vamos a lograr. Dicho esto, estoy obligado a explicar qué hay detrás de mi cátedra. Detrás de mi cátedra, ¿qué hay? El Gobierno de España, a través de mi universidad, que depende del Ministerio de Universidades, esto es el Gobierno de España. La Diputación de León también está en nuestro consorcio de la UNED y está detrás de la cátedra. El Consejo Comarcal del Bierzo está también en el consorcio de la UNED y está, por tanto, en la cátedra. En el Ayuntamiento de Ponferrada, porque la sede principal de la UNED está en Ponferrada y el alcalde de Ponferrada preside la Junta Rectora del consorcio. Esas son las 4 entidades públicas que están detrás de la cátedra. En esa foto, que es ya un poco vieja, no están todas las entidades adheridas. Debería estar Aragonito azul. No lo veo. Vale. Sí. Vale. Hoy hay más de 80 entidades adheridas. En la base veis las entidades públicas. Y por arriba veis todas las entidades no públicas, de todo tipo. Asociaciones, fundaciones, de todo tipo. Empresas, de todo tipo. Para poder pertenecer al club, para estar adherido a la cátedra, simplemente hay que compartir la visión de la cátedra. La visión de la cátedra es lo que hoy he explicado aquí. Queremos hacer frente al desarrollo, al reto demográfico, consensuando un modelo que cumpla con esos principios y esos valores, ¿no? Bien. El siguiente paso, en el año 2021, voy a seguir haciendo debates hasta que acabe la conferencia. Todos son debates. Muy divertidos, por otra parte, ¿no? ¿Os suena Manuel Castells? Manuel Castells, ¿os suena? Manuel Castells es un español de Albacete, que es en su área de conocimiento, que es la sociología. ¿Os suena el concepto de sociedad-red? Sociedad-red, incluso economía-red también. Ese concepto es de Manuel Castells. A nivel histórico e internacional está entre los 5 o 6 mejores investigadores de su área. Estuvo casi toda su vida en Estados Unidos, en Princeton, casi toda su vida. Se formó también en Francia. Es muy controvertido Manuel Castells, porque fue ministro de universidades en España hace no mucho tiempo. En el año 2021 vino a Ponferrada. Y vino a Ponferrada a la UNED. Y vino a Ponferrada a impulsar este proyecto del que estoy hablando. También muy controvertido. Sociedad-red, economía-red. Es un trabajo de hace muchos años que Castells anticipaba todo lo que finalmente ha venido pasando en la sociedad que vivimos hoy en día. Bien, además del Ministerio de Universidades, del que yo dependo, mi universidad depende, y vino Castells a impulsar este proyecto, también os sonará el MITECO, muy controvertido también, ¿no? Transición ecológica y reto demográfico. El MITECO, la vicepresidenta era Teresa Rivera y ahora es Abensen. ¿Os suena? ¿Os suena, verdad? También muy controvertido. Bueno, pues en el marco del Ministerio de Transición y Reto Demográfico hay una Secretaría General de Reto Demográfico que dirige, a lo mejor os suena, Paco Boya. ¿Os suena? Es el Secretario General de Reto Demográfico. ¿Sabíais que aquí en Cubillos está la sede de la Red Nacional de Centros de Innovación Territorial? En Cubillos del SIN. ¿Esto lo sabíais? ¿Sabíais que la dirige una compañera mía de la UNED que se llama María Martos y es de Málaga? Y que ahora trabaja en Cubillos. Por las caras que ponéis no lo sabíais. ¿Sabíais que hay 24 centros de innovación territorial en 24 provincias españolas? Entre ellas León, que el centro de León se llama Centro de Innovación Territorial León Sostenible, que Gerardo, el presidente de la Diputación, conoce, porque lo preside él. ¿Os suena un poco esto? Pues todo esto se está moviendo.
Todo esto es muy discutible, evidentemente. Yo por eso llevo desde el principio hablando del debate, porque soy consciente de que hay un debate, ¿verdad? En la foto no aparecen, esta foto es de hace un año, empezaron siendo unos 11 centros de innovación territorial. Ahí tenéis la web. Nuestra cátedra es consultora de este proyecto. A nosotros, en Viteco, nos ha fichado para que hagamos el plan de formación de esta web, que aportemos de este proyecto de reto demográfico a nivel nacional, que aportemos la plataforma tecnológica y que hagamos labores de consultoría. Reto demográfico. Fijaros, en mi juicio, es muy bueno que aquí en Bembibre, dentro de un tiempo, a finales de septiembre, finales de octubre, se celebre un congreso como el que planteaba Juan. Y lo vamos a apoyar a tope. Después de todo lo que he dicho, es evidente. ¿No? Es evidente. Y es muy bueno poner a Bembibre en el campo. Y además es un hito, porque estamos hablando de investigaciones de mucho nivel. El lunes quedó patente. Eso es muy bueno. Pero exactamente igual de bueno es que tengamos una técnica cultural en Ponferrada, que sea un espacio cultural casi único. Cuando la gente ve y lo ve, la gente me dice, ¿conocéis la técnica? Mucha gente me dice, parece Berlín, me recuerda a Berlín. A mí también me recuerda a Berlín. Yo soy un apasionado de Berlín, también me recuerda. Y lo tenemos en Ponferrada. Y también es muy bueno que en Cubillos, desde Cubillos se pilote una red nacional de centros de innovación territorial. Eso a nuestro vergel, todo esto a nuestro vergel, si llegamos a consensos, insisto, y si no me voy, si llegamos a consensos, ahí tenemos una oportunidad. Y si no llegamos a consensos, no tenemos ninguna oportunidad. Ninguna. Lo siento. Por eso, Juan, claro que vendremos en septiembre o octubre a apoyar el Congreso, pero os pedimos a todos también esa apertura de miras, ¿no? que podamos debatir, que podamos hablar, porque debatiendo se llega a consensos. Ese es el objetivo de la charla, ¿no? Y mirad, ya para terminar, 10 cositas que hemos aprendido en estos años, ¿no? Además de que hay que llegar a consensos para afrontar grandes retos. Que hay que hacer investigación, sí, pero voy a ser todavía más claro. No un paper para mí. El otro día hablaba Artay de papers. Los académicos hablamos de papers. No para mí, para mejorar en mi carrera académica, que está muy bien que yo mejore en mi carrera académica, sino que me tengo que obsesionar como académico en hacer transferencia de mi conocimiento para que ayude a mi territorio. Por eso el catedrático de Vigo decía muy bien que los patrimonios no hay que llevárselos para Madrid, sino que tienen que quedar aquí. Investigar, pero de manera adecuada. Hacer transferencia. Es más importante la transferencia que la investigación, hoy por hoy. Ya estamos mucho investigados, la verdad. Ya hemos hecho muchos papers, en muchas áreas. Hay que hacer transferencia de conocimiento. Estas jornadas son de transferencia. Este museo es transferencia. El congreso que se va a hacer en septiembre-octubre, eso es transferencia. Tal como está planteado. Porque está bien planteado. Porque yo hablé con mis compañeros de Vigo. La gobernanza tiene que ser público-privada en ecosistemas de innovación colaborativa. La tecnología hay que usarla con cuidado. Con cuidado. Modelos híbridos, no otro modelo. 100% presencial es ridículo. O sea, hoy, 100% presencial, por favor. No tiene sentido. Pero 100% online tampoco. Tampoco. También es ridículo. Híbrido. Está grabando aquí Juan, bien grabado, y esto estará publicado en no sé qué plataforma. Perfecto. Es híbrido. Al menos en diferido. No hemos emitido en directo, pero bueno, al menos en diferido. Perfecto. Me parece bien. La tecnología con cuidado, porque puede generar muchos problemas. La oportunidad de la misión europea, desde la Estrategia Europea de Datos a la respuesta a la pandemia de los fondos Next Generation, que también están muy controvertidos, pero si están, intentemos aplicarlos, hombre.
¿Sabíais que hay 7 millones de euros que se van a gestionar en el sistema de gestión integral de patrimonio industrial de Castilla y León y que afecta aquí? 7 millones de euros. Bueno, aquí en el Bierzo el que está pilotando más es Favero. ¿Os suena eso? Favero. Y es León y Palencia. León y Palencia, son unos cuantos municipios. Bueno, con fondos europeos de los que estamos hablando, ¿no? El emprendimiento de base social y tecnológica, ya lo he dicho. Los prototipos. ¿Yo qué congreso haría en septiembre, octubre, Juan? Yo haría un congreso pequeño. Y pensaréis, ¿qué dice Jorge? ¿Qué significa prototipo? Prototipo significa, si te vas a equivocar, que es posible equivocarse, equivócate en pequeño. Experiencias pilotos, prototipos. De un congreso pequeño se pasa a un congreso más grande. Si hace falta pasar, y no nos quedamos en un congreso pequeño, quiero decir, ¿no? Prototipo. Si es conveniente trabajar así. Eso quiere decir que las cuestiones llevan tiempo. Llevan tiempo. Si vas haciendo pequeños prototipos, pues vas resolviendo poco a poco ese gran reto, pero llevan tiempo, hay que darle tiempo a las cosas. Las médulas, ¿cuánto tiempo es? Imaginaros que tuviésemos éxito en este follón de las médulas, que no lo sé, francamente. Esto no lo he dicho ahora porque se enfadaría conmigo el consejero. No lo he dicho, ¿eh? Lo dudo. No lo he dicho. Lo dudo. Yo dudo que tengamos éxito. Y estoy ahí pilotando. Lo dudo, porque es normal. ¿Cómo no voy a dudarlo con el reto en el que...? Pero lo que tengo clarísimo es que se va a avanzar lentamente. Y que va a llevar bastante tiempo. Si llevamos 30 años de problemas de gestión, ¿se va a resolver en 30 días? No. ¿En 30 semanas? Tampoco. ¿En 30 meses? Ni hablar. Hombre, otros 30 años no deberían ser necesarios, porque yo a lo mejor no lo vería. Hombre, espero verlo, pero a lo mejor no lo vería. ¿Me explico? Los procesos serios llevan tiempo, y de equivocarse en pequeño. Si queremos un gran congreso, empecemos con un pequeño congreso. Claro, vuelvo a la foto y termino. Esa foto con la que empezamos la conferencia es un ejemplo magnífico, ese futuro congreso de Membibre, es un ejemplo magnífico de cómo poner, y eso es una de las aprendizajes que nosotros hemos adquirido, cómo poner en valor el patrimonio natural y cultural a través de la puesta en valor de esos recursos, de las potencialidades, de las industrias culturales, de manera valiente y sostenible. Juan, estáis siendo muy valientes, ¿o no? Un poquito. Si no se es valiente, esto no sale. Aunque empecemos con pequeños prototipos, hay que ser también valiente para los prototipos. Creo que Juan me está entendiendo un poquito, ¿no? Y bueno, el desarrollo tiene que ser integral. Mirad, nuestra cátedra empezó llamándose Turismo Sostenible. Pronto nos dimos cuenta de que no era una buena idea. Porque no es solo turismo, ni muchísimo menos. El desarrollo tiene que ser integral. Es verdad que hoy por hoy el turismo tiene un papel, es verdad. El turismo, si es respetuoso, si es sostenible, si no molesta a la gente del territorio, si cumple, hoy se habla ya de turismo regenerativo, no solo sostenible, sino que cuide mucho a la gente del territorio, pues no es ningún problema, al revés, es un potencial de desarrollo. Pero tiene que ser integral, incluyendo pues todas las posibilidades. Y por supuesto, al final también hay que medir los resultados. Medir. No basta con hacer un congreso y ya está. Hay que preguntarse, después de hacer el congreso, ¿qué impacto logramos con todo esto? Eso también hay que hacerlo, ¿eh? Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque si dependes de fondos públicos, te lo van a exigir. Y cada vez más. Si dependes de fondos públicos, si no mides el impacto, si no mides los resultados, vas a tener un problema. Y además, no solamente hay que medir, sino hay que medir bien. Hay que medir y medir bien. Y la metodología que nosotros recomendamos para medir bien es no solo el impacto económico, sino el impacto también social. Hay una metodología que a lo mejor os suena, es ROI, que significa eso, medir el impacto económico y social. Es muy fácil
porque indica, imagínate Juan, tú haces el congreso, dentro de un año, y eres capaz de medir con esta metodología, de cada euro que invertiste en ese congreso, ¿cuál es el impacto? Eso se puede medir, ¿eh? ¿Cuál es el impacto? De un euro que invierto, el ayuntamiento, la diputación, quien sea, ¿cuál es el retorno? El retorno. Si se hace bien, va a ser más de un euro. Hay que hacerlo bien. Si no se hace bien, como era un prototipo pequeñito, diremos, tampoco es tan grave, ¿no? Que claramente estoy explicándolo ahí, ¿no? Y si se hace bien, el impacto pues será pues, a lo mejor de 10 euros. Ayer estuve en Lugo y me explicaban que había un consorcio también de la UNED cuyo impacto, también miden, el impacto era de 13 euros de retorno por euro invertido. 13 euros por euro invertido está muy bien, es extraordinario. Juan, si alcanza los 13 euros por euro invertido, me tendrás que explicar cómo lo ha hecho. Eso es extraordinario. No sé si he explicado un poquito lo que quería explicar. En conclusión, muchas gracias por la invitación. Juan, enhorabuena por el trabajo. Personalizo a Juan porque es un poquito la persona con la que hemos contactado y hemos avanzado hasta ahora. Yo de verdad os sigo, sabes que os sigo, os seguimos desde la universidad, os seguimos desde la cátedra. Muchas veces no podemos responder como nos gustaría a todas las colaboraciones porque en los líos que estamos metidos, Elsa, ¿verdad? Elsa y queridos amigos, no nos da la vida, no podéis imaginar, no nos da la vida, pero bueno, que por supuesto en lo que nosotros podamos ayudar a este museo, a la asociación, a este congreso, pues en lo que podamos contar con ello. Y gracias a todos, no me habéis interrumpido nada, ya es un poco tarde, no sé si ahora queréis debatir. Si queréis debatir, yo no tengo prisa, podemos quedar aquí a debatir lo que queráis. Os agradezco mucho, espero que os sea de utilidad y bueno, a vuestra disposición. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para...? Hombre, no os quejaréis que temas de debate he sacado todos los que se me han ocurrido y alguno más, no será por temas de debate, ¿no? ¿Estáis muy en desacuerdo conmigo? Muy en desacuerdo, o solo un poco en desacuerdo. Ya sé que algo en desacuerdo tenéis que estar, si no, no sería tampoco esperable. Pero estáis muy en desacuerdo, estáis en las antípodas de mi discurso. Yo quería comentar una cosa. Sí, lo que queráis. Ya veis que a mí me gusta debatir, me gusta intercambiar opiniones, siempre en positivo buscando el consenso, también es verdad, ¿eh? Yo siempre busco el consenso. Adelante. Bueno, yo soy Antonio Bayote, soy el ponente de mañana. Sí. Soy el presidente de la Asociación Astronómica del Bierzo. Muy bien. Bueno, aquí en el Bierzo es verdad que tenemos cosas potentes, ¿no? Ahora se empieza a explotar el enoturismo, Sí. empiezan a explotar una serie de cosas, ideas que se cogen de otros sitios. Y yo como astrónomo, una de las cosas que me gustaría que se pudiera explotar aquí en el Bierzo sería el tema de astroturismo. Porque a veces es verdad el dicho ese de que Dios le da pan a quien no tiene dientes. Nosotros aquí gozamos de unos cielos impresionantes, de una comarca que, como tú has dicho antes, es extraordinaria, pero a veces no explotamos lo suficiente o no nos damos cuenta, ¿no? No somos conscientes tampoco. Somos conscientes. Claro, el tema del astroturismo, como otros muchos que pueden haber, ¿no? Pero, a ver, cuesta un poco empezar, ¿no? Poner esa idea y que alguien diga, pues, es verdad, esto hay que empezar a explotarlo porque tenemos el potencial. Una persona que viene al Bierzo, le ofrecemos muchísimas cosas. Por el día pues, puede ir a ver las médulas, puede hacer no sé qué cosas, y por la noche puede gozar de estos cielos tan impresionantes que tenemos en el Bierzo, ¿no? Ya se está haciendo en otros sitios. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se puede poner una idea como esta encima de la mesa y cómo se empieza esto? ¿Con quién hay que empezar a contar? Porque claro, yo cuando hablo con gente, pues a lo mejor después contigo me animo ahí y hablo de esto, o si pillo a Gerardo por ahí también hablo con él,
Pero a ver, ¿cómo se puede empezar una iniciativa de este tipo? Es decir, bueno, ¿cómo podemos empezar a explotar el astroturismo? Por decir el astroturismo porque es mi especialidad, ¿no? Me preguntas a ver Sí, mi opinión de cómo empezar. Sí, ¿cómo se puede hacer? Bueno, vamos a ver, estoy de acuerdo con esa reflexión que has hecho, lo comentaba con Elsa antes de ayer, ¿no? Que muchas veces pasa en muchos más sitios, pero aquí en el Bierzo también nos pasa que no somos conscientes de todas las cosas muy buenas que tenemos. Hemos estado muchos años, ¿no? con ese dinero no fácil, porque decir que el dinero del carbón es fácil, eso es una estupidez, pero dinero que hemos estado muy focalizados en eso y ahora nos cuesta reinventarnos, nos cuesta cambiar el chip, nos cuesta ver lo que tú dices que está muy claro, ¿no? O sea, esos cielos, yo no soy un experto tampoco en los cielos del Bierzo, pero si vuestra asociación dice que los cielos pues, tienen ese valor diferencial, seguro que es así. Oye, una pregunta, ¿vuestra asociación es posible que hiciese una exposición en la UNED de la mano de Jorge Álvarez Losada? Sí, en el mes de febrero. Sí. Participamos en un Pues curso también, de os lo agradezco, exclusiva. os lo aprovecho también para... Y- Todavía están allí las imágenes. Están ahí las imágenes. Todavía están allí, os agradezco esa colaboración. Muy buena pregunta, ¿cómo empezar? Mira, hay que empezar, en mi criterio, como decía ahora, en pequeño. Lo importante es empezar lo antes posible. No dejar que se muera la idea, no dejar que se muera la energía que ahora tenéis en la asociación, que entiendo que alguna energía tenéis, pues que eso, en fin, no dejar pasar la oportunidad. Y empezar con cosas que aunque sean pequeñas, ¿no? Algún proyecto que sirva de ejemplo. Que me decías que todavía no habéis tenido ninguna experiencia turística, no ha habido nada, no ha habido ninguna acción turística. No, al margen de lo que nosotros hacemos como actividades todos los años, en tu pueblo hacemos una muy importante, las Perseidas. Sí, lo conozco. Bueno, pues hacemos, sobre todo en verano, un montón de actividades para el público y demás. Eso es lo que la asociación ahora mismo hace. ¿Qué tal funciona? Las Perseidas, bueno, eso ya es un ejemplo, efectivamente, de que habéis empezado por algo. Ya tenéis ese prototipo, esa experiencia, que ya tenéis alguna información de cuánta gente va, no va, un poco cómo funciona. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Es un ¿Satisfechos? éxito rotundo. Movemos una media de 500 personas cada año allí en el campo de fútbol de Corullón. Y bueno, no solo ofrecemos una observación con los telescopios, sino que ofrecemos charlas, ofrecemos a veces una actividad cultural, teatro, no sé. Y bueno, a la gente le gusta. Es una actividad que a la gente le gusta porque bueno, la astronomía a la mayoría de la gente le suele gustar mucho. Hacemos Perseidas en Corullón, hacemos actividades todos los años, pues, por ejemplo, el Castillo de Cornatel, también hacemos las noches astronómicas de Cornatel, que no es por nada, pero yo cuando me muevo a los congresos de astronomía y la gente me viene a preguntar, oye, pero es verdad que hacéis observaciones desde un castillo. Pues sí, desde un castillo que si además lo vierais, dónde está ubicado, la historia que tiene ese castillo, y es que flipan, o sea, es que desde un castillo. El año que viene, con motivo del eclipse total de Sol, que va a haber el día 12 de agosto, y que además España es casi el epicentro de ese eclipse, pues nosotros en Ponferrada queremos hacer un evento. Estamos ya coordinándolo con el ayuntamiento. Pues hemos elegido el Castillo de los Templarios, que es un lugar espectacular y además da al oeste, a la puesta del sol. Y bueno, pues no os podéis imaginar la cantidad de gente que nos escribe. Por ejemplo, la Sociedad Astronómica de Polonia va a venir al completo, Ponferrada, a ver el eclipse. ¿Por qué? Pues porque debieron andar buscando en posibles lugares, León, Lugo, Burgos, Paredes, y vieron que aquí hacíamos desde el Castillo de los Templarios el evento. Y les pareció una idea pues, muy original y muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, sí que hacemos un montón de cosas y queremos hacer cosas, pero a veces no sabemos eso, cómo tenemos que iniciar esta... ¿Qué haría yo? Siguientes pasos que haría yo, ¿no? Una vez que ya efectivamente, porque ya tenéis mucho avanzado, como me has dicho, que por cierto, que lo de las Perseidas, ¿en qué fecha lo hacéis? Las Perseidas.
pues se llaman las lágrimas de San Lorenzo porque el día de San Lorenzo creo que es el 11 de agosto, ¿no? Claro. El 11 de agosto. Claro, Se hace- yo se- que se soy de hace Cuyo, coincidir el sábado- yo no he estado, confieso que no he estado con el vosotros. sábado más próximo a Yo no suelo estar, yo en agosto no suelo estar en Corellón, por eso no puedo disfrutar de ese magnífico evento. Pero bueno, si ya tenéis la asociación, tenéis ya algunos prototipos, algunas experiencias, yo el siguiente paso que daría sería, pues eso, formar parte de una red, de un ecosistema, buscar ayuda, buscar colaboraciones, gente que os pueda un poco impulsar. Por ejemplo, ¿no estáis adheridos a nuestra cátedra o sí? La asociación. no. Adherirse totalmente, bueno, ya te digo que la visión vuestra y la visión nuestra es exactamente la misma, con lo cual deberíamos colaborar, deberíamos formar parte de ese ecosistema de entidades a las que te decía antes. Porque, por ejemplo, al tener nosotros esta información, como tenemos muchos contactos con la gente que he dicho, el gobierno, la Diputación, la Junta de Castilla y León, hay muchas entidades ya formando parte del ecosistema, pues fluye la información de manera más fácil. Por ejemplo, no sé si te suena, hay una asociación que acaba de adherirse a la cátedra que trabaja el turismo saludable. La chica se llama Soraya y es de Canaveros. ¿Te suena? Estamos colaborando con ellos desde este año. Bueno, pues mira, pues ya está el siguiente paso que te iba a proponer. El siguiente paso pues, es ir formando esos contactos. Pero lo bueno que tiene esta red, yo te hablo de este modelo nuestro del ecosistema, es que como ya estamos muchos dentro, pues uno nos contactamos con otros. Yo cuento tu caso, Soraya cuenta mi caso, en fin, Soraya cuenta tu caso y esa es la manera en que buscamos. ¿Vuestra asociación tiene ánimo de lucro? No. Buscáis, cuando me hablas del turismo de las estrellas, buscáis, no buscáis eso. Es una asociación sin ánimo de lucro, pero lo que sí se podría hacer es que si alguien está interesado en hacer un negocio con el astroturismo, aquí nos tiene a nosotros para ayudarle, para asesorarle. Esto es muy relevante, porque fíjate, si es sin ánimo de lucro facilita muchísimo esa gobernanza a la que yo me refería público-privada. Claro, si estamos el Gobierno de España, el Ministerio, no sé qué, la Junta de Castilla y León, la Diputación, el Consejo, y hay que colaborar en un proyecto, y ese proyecto es sin ánimo de lucro, desde lo público no tiene mucho problema. Al revés, es fácil hacerlo. Cuando ya hay ánimo de lucro, en la parte más privada, ahí ya entran otras cuestiones, porque habría que licitar, tenía que ser en concurrencia competitiva, es otra cosa un poquito. Si no hay ánimo de lucro, ahí la colaboración de todo este ecosistema en la parte pública es muy sencilla. Y eso, por ejemplo, pues se pueden organizar eventos más potentes, por ejemplo, más grandes, en los que vosotros necesitéis ayuda, que ahora no tenéis capacidad, y nosotros, desde la universidad, desde la cátedra, os podamos ayudar, o la Diputación, o nuestros socios, vamos, que os puedan ayudar para montar un evento, pues yo qué sé, más grande, más impactante. O, por ejemplo, para comunicar mejor las cosas que ya se están haciendo, porque eso también es muy importante. Lo que no se comunica, esa me da la razón porque ya está bien. Lo que no se comunica no se ha hecho. Las Perseidas, por ejemplo, en mi criterio no está mal comunicado, porque yo soy muy despistado y hasta yo conocía las Perseidas, ¿no? Pero es verdad que comunicar bien es muy importante. Yo el siguiente paso para una entidad sin ánimo de lucro sería entrar en el ecosistema, buscar cuantas más alianzas mejor, tratar a lo mejor de organizar algún evento de más alcance, de más impacto, que también pueda, que necesitéis esa ayuda y en este ecosistema yo lo veo factible, francamente, y después preocuparse de comunicarlo lo mejor posible. Y el siguiente paso, ya por abordar todo, si alguien tiene interés, efectivamente, ya no la asociación que no tiene ánimo de lucro, sino alguna empresa que pueda estar interesada, por ejemplo Soraya, tú conoces, tiene dos frentes, tiene una parte de asociación sin ánimo de lucro porque le facilita estar en un ecosistema de gobernanza público-privada, pero tiene una empresa privada. Bueno, pues eso también, claro, a la empresa privada el estar cerca de este proceso ya le facilita, aunque tiene que concurrir, la empresa privada tiene que concurrir en competencias
en concurrencia, valga la redundancia, competitiva, a las ayudas que saque el Consejo, subvenciones que saque el Consejo, la Diputación o quien sea. Sin embargo, el simple hecho de estar cerca del ecosistema y tener la información le va a ayudar, sin duda, le va a ayudar a estar mejor informada y preparar mejor su candidatura a esa concurrencia competitiva. Bueno, todo esto no quiero entretener a la gente que a lo mejor quiere irse. Hablaremos, Jorge. Hablamos. Sí, Hablamos. Bueno, creo que... bueno, perdón. Ángel. Yo lo siento por entretener a la gente. Yo sí tengo... Yo no tengo prisa, ¿eh? O sea, yo he oído Ya, he como has oído dicho, sin la prisa, o prisa, sea, que yo te cojo por y banda me gusta debatir, o sea que... A ver, es una pregunta un poco improvisada, así que no sé muy bien si la formularé correctamente, pero ¿qué papel y cómo se podría desarrollar más y mejor el tema de la coordinación en esta, pues, como decías tú antes en gallego, esta asuntanza que mezcla tantos elementos? Yo hablo, por supuesto, mi pregunta está sesgada por mi ámbito. Yo trabajo en la Fundación Cultura Minera y me muevo más en el mundo cultural, y veo que las instituciones, las fundaciones, asociaciones, museos, etcétera, proliferan, y eso en principio es bueno. Y veo que hay grupos como, por ejemplo, la Cátedra de Territorio Sostenible a la que nosotros pertenecemos, y dentro de ella el Grupo de Patrimonio Minero del Noroeste Ibérico, o estas propias jornadas de Ara Bonito Azul, que muchas veces lo que hacen es juntarnos a las personas de estos mundillos y hay una afluencia de información, y eso es la base de todo. Y yo agradezco mucho que existan ese tipo de plataformas, porque nos ayudan a coordinarnos básicamente por eso, porque intercambiamos información. Pero yo tengo una sensación particular, y aquí tiro piedras contra mi propio tejado, no lo oculto, de que me parece que a veces falta un poco no sé si es la voluntad o la capacidad, eso ya no lo sé, cada uno sabrá, de llamar a la puerta del vecino y decirle, oye, ¿qué podemos hacer juntos? Y cómo podemos realmente no ser un conjunto de agentes aloculturales en este momento, no ser un conjunto de agentes culturales que desarrollan cada uno por su parte, sino que hagamos un trabajo conjunto con perspectiva territorial. Yo hace un tiempo hice un trabajo sobre este tema del patrimonio minero del Bierzo y usé en un momento una comparación con el tema del vino en La Rioja. Tú entras en la página web de La Rioja, de la comunidad de La Rioja, y no recuerdo exactamente el eslogan, pero pone algo así como somos vino, somos La Rioja, algo así. O sea, ya te dan claramente el mensaje de que su modelo, su identidad se basa en el tema del vino, luego tiene otras cosas, pero en el tema del vino como que trabajan de manera conjunta y organizada. Entonces, mi pregunta, hecha un poco este análisis del perogrullo, ¿cómo se podría mejorar el tema de la coordinación en este ámbito del desarrollo territorial? Una buena pregunta y una difícil pregunta. Me gustaría tener una buena respuesta, que me temo que a lo mejor no la tengo, ¿no? Vamos a ver, yo ahí creo primero que llevamos poco tiempo. Es verdad que he hablado desde el 2004 que llevamos nosotros investigando, nosotros llevamos mucho tiempo investigando estos temas, pero en realidad poner en marcha proyectos que conformen el ecosistema, hubo un primer intento, y voy a ser muy claro además, un primer intento en el 2008-2009, cuando Ciuden, ¿os acordáis cuando Ciuden comenzó? La primera Ciuden, con Azuara. Pues en aquella época hicimos ya un primer intento del Observatorio Territorial del Noroeste Ibérico. Era demasiado pronto. Todavía no estábamos maduros. Demasiado pronto. Y pasaron cosas que, bueno, no voy aquí ahora, no, que creo que conocéis, ¿no? 2019 es cuando la cátedra, formalmente, con estos patronos que están detrás, comienza a andar. Hasta el 2025 es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo cuando llevamos tanto tiempo culturalmente en otra cosa. Uno no se reinventa de hoy para mañana, no. Lo hablaba con Nelson, no, eso no va a pasar. Son muchas décadas de monocultivo, de carbón, y eso no va a cambiar mañana. Y por eso ahí tenemos una resistencia, me atrevo a decir hasta cultural, la tenemos todos, que nos dificulta. Antes hablaba de valentía, usé la expresión valentía, ¿no? En esa situación de dificultad, de que tenemos esa resistencia, pues hay que ser valiente, como está siendo Juan, o está siendo tú,
Hay que ser valiente y hacer cosas casi contracorriente a veces, ¿no? Juan, la sensación de ir un poco contracorriente. Eso hay que hacerlo. O sea, si cada uno de nosotros no asume esa responsabilidad de llamar a la puerta, pues voy a hacerlo. Voy a montar el congreso en septiembre y voy a llamar a la UNED, voy. Eso hay que hacerlo. Claro, el que estemos juntos ya ayuda a eso, porque estamos todos en la cátedra. Ya tenemos nuestros contactos. Con lo cual Juan sabe que puede hablar conmigo, o yo puedo hablar contigo, Ángel. Eso ayuda. El grupo de patrimonio, Ángel, está haciendo cosas interesantes. Muy interesantes. Muy interesantes. El cuarto cuaderno de la cátedra va a ser trabajo vuestro. Y es un trabajo colaborativo entre muchos investigadores de aquí, ¿no? El sistema de gestión integral de Castilla y León, la cátedra con su grupo de patrimonio es el gran artífice de que ese 7 millones de euros se vayan a... Hombre, son cosas ya relevantes, no son cosas menores. O sea, que también tenemos que creernos que somos capaces, ¿no? Y tenemos que ser todavía más valientes, y llamar más a las puertas, más a las puertas, más a las puertas. Y bueno, y es verdad que nos va a costar porque, a diferencia de otros territorios, no tenemos esa cultura colaborativa. Tú te vas al País Vasco y es otro mundo. Es otro mundo el País Vasco. El País Vasco sí tiene mucha más cultura colaborativa. Por razones históricas. Sin embargo, en el Bierzo no. En el Bierzo sí solemos decir que el Bierzo ha sido muy emprendedor. Bueno, podríamos discutirlo. Pero esa cultura colaborativa no. Voy más allá. Mirad, nosotros en la cátedra tenemos ejemplos, no voy a citar ninguno negativo, ninguno negativo, pero es verdad que hay gente que además le cuesta compartir conocimiento. Y lo tenemos dentro. ¿Por qué? Por miedo, por temor. A veces ya no es que te falte la valentía de llamar a la puerta, es que igual llamas a la puerta y te encuentras que por temor en esa puerta no quieren colaborar contigo, no quieren compartir el conocimiento, no quieren abrir. Eso lo estamos también experimentando. En definitiva, Ángel, no te he contestado, ya lo sé, pero hay que seguir insistiendo, seguir llamando a esa puerta y tampoco desesperarse, muy poco tiempo. Llevamos poco tiempo en esto. La Fundación Cultural Minera, ¿cuánto tiempo lleva? Es poco tiempo. Poco tiempo. Tenemos aquí a la compañera, ya me da un poquito de... No, es por el chico que trabaja aquí, Sí, no es por ya. yo podría estar ahí. Yo me quedaría hasta las 12, pero tal Yo vez... te escucharía hasta las 12, pero... Nada, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, agradecemos a Jorge de su asistencia también y su participación en estas jornadas. Y bueno, mañana también tenemos otra interesante conferencia que esperemos que podáis acudir y bueno, pues nos vemos pronto. Muchas gracias por estar aquí.